Padre amado, te damos gracias, precioso Señor, por la oportunidad que nos das nuevamente de estar aquí reunidos, Padre, aprendiendo un poco más de tu palabra, Señor, y de las cosas hermosas que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra, Padre celestial. Te damos la bienvenida en esta noche, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te pedimos que seas tú tomando el control absoluto esta noche, Señor. Te entregamos cada persona que está aquí conectada, aún las que faltan por conectarse en Padre Celestial y las que no se han podido conectar o no pueden conectarse por alguna dificultad que tengan o por su trabajo, Señor. Te pedimos que seas tú teniendo el control absoluto de sus vidas, Padre Celestial. Guárdales en todo lo que hagan, Señor. Y hoy, Padre, nos disponemos en esta noche a escuchar tu palabra. Te pedimos en esta noche que nos hables, que nosotros, tus siervos, te escuchamos, Señor, que seas tú cumpliendo tu propósito en esta enseñanza. Habla a nuestros corazones, instrúyenos, reargúyenos, Espíritu Santo. No permitas que salgamos de este lugar de la misma manera en la que hemos entrado. Yo te pido, Espíritu Santo, que te manifiestes en cada hogar aquí representado, en cada mujercita, en cada varón. Yo te pido, Espíritu Santo, que tomes el control absoluto de cada uno de estos hogares y que se haga siempre conforme a tu voluntad y no a la nuestra. Que en cada uno de estos hogares reine siempre tu presencia y que seas tú el Señor de señores sobre cada uno de nosotros. Hoy te entrego mi vida, soy simplemente un instrumento. Yo te pido, Espíritu Santo, en esta noche que seas tú utilizándome como un vaso, Señor de la unción, para que seas tú usándome conforme a tu voluntad y no a la nuestra, que cumplas tu propósito y que hables, Señor, por medio de mis palabras, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, familia, bendición. Hola Ruth, buenas noches, bienvenida. Bendiciones para todas. Dios te Gracias. bendiga, mi preciosa. Bueno, familia, Amén. seguimos estudiando el libro de Mateo, ¿verdad? Y hoy nos vamos con el capítulo 8. Hoy empezamos el capítulo 8. Estas enseñanzas de estos días va a ser de sanidades y milagros. Vamos a ver las sanidades y los milagros, aunque realmente en lo que estuvimos viendo anteriormente, sabemos que ya Jesús había hecho algunos tipos de sanidades, mas no se dijo exactamente qué. Ahorita vamos a leer esos versículos. Nos vamos para Mateo capítulo 8 y vamos a estudiar hoy desde el 1 hasta el 4. Amén. ¿Alguien lo quiere leer? Mateo 8, del 1 al 4. Dale, Ruth, bienvenida. Amén. Amén. Leemos la palabra bajo la unción del Padre, Hijo y Espíritu Santo y seguimos honrando la palabra. En el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciéndole: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonios a ellos. Amén. Amén, amén, Ruth. Muchísimas gracias por tu participación. Ahí me están escuchando, ¿me confirman, por favor? ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, hermana. Ok. Amén. Bueno.
Entonces, aquí vemos que está hablando Mateo está especificando la sanidad de un leproso. Y anteriormente, pues ya vemos que Jesús ya había hecho milagros, chicas. No se expresan qué milagros había hecho, pero decía que él iba por las calles enseñando y sanando y haciendo milagros. Pero aquí Mateo empieza hablando del milagro que él hizo del leproso. ¿Por qué empieza hablando del milagro que él hizo del leproso? Porque Mateo quería, recordemos que cuando empezamos este estudio bíblico, yo les comentaba que el propósito de Mateo era que este libro, este evangelio, fuera más que todo para los judíos, ¿no? Para que los judíos pudieran creer en Jesús. Nosotros sabemos que los judíos lastimosamente no aceptaron al Señor Jesús como su Salvador. Para ellos ese no es el rey que ellos estaban esperando. Pero ¿por qué empieza él hablando de la sanidad del leproso, a pesar de que ya Jesús había hecho algunas sanidades? Porque los maestros judíos lo que enseñaban en esos tiempos es que el Mesías que ellos estaban esperando era el único que podía tener la capacidad de sanar la lepra. Era el único que lo podía hacer, porque realmente esta era una enfermedad que prácticamente era imposible de sanarse. Entonces, una de las características del Mesías era esa, que iba a sanar la lepra. Entonces, por eso, como sabemos que el libro de Mateo es especialmente para la gente judía, para que puedan creer, porque sabemos que muchos pasajes que están en el libro de Mateo son pasajes que él está citando del Antiguo Testamento, de las profecías, especialmente del Señor Jesús. Entonces, por eso él empieza hablando de este milagro de la lepra que otros evangelios no lo hacen. Tal vez en Lucas empiezan con otros tipos de milagros que Jesús hizo, pero Mateo especialmente nos está hablando este primerito que es de curar la lepra, ¿ya? Entonces, lo vemos en el versículo de Mateo capítulo 4, versículo 23. ¿Lo quieres leer, Ruth? Mateo 4, 23, tal vez. Amén. Y seguimos honrando la palabra. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y les despertaron, diciéndole, Señor, sálvanos que perecemos. Él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Amén. Amén, Ruth. Gracias, pero creo que no me entendiste bien. Ruth, es Mateo capítulo 4, versículo 23. Mateo 4, 23. Amén. Amén. Y seguimos honrando la palabra. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. 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 Entonces, mire que este pasaje que acabo de leer la hermana está en Mateo 4. Ahora nosotros estamos en Mateo 8. O sea que ya este no es el primer milagro que Jesús hizo. Él ya venía haciendo milagros, pero no se habían especificado. Entonces ya vemos que Mateo nos está hablando de esta enfermedad de la lepra. En el mundo antiguo, realmente esta enfermedad de la lepra, mira chicas, yo les recomiendo que se vean, hay que estudiar la Biblia y hay que leerla, pero últimamente con mi esposo y mi hijo estamos viendo series bíblicas
y nos gusta porque aprendes mucho más, aprendes mucho las culturas de esos tiempos, aprendes todo. O sea, una cosa es leer la Biblia y otra cosa es como que transportarte en esas épocas de ellos. Y en ese tiempo la lepra era una enfermedad prácticamente mortal. Era prácticamente como estar muerto, era súper delicado. Ellos no se podían relacionar con las personas. Los leprosos tenían que estar eh, aislados en ese tiempo. Ellos tenían que estar totalmente aislados y ellos se aislaban en las escuelas de los maestros, ya de la escuela de profetas. Ellos eran los que mantenían a los leprosos ahí y ellos trataban de curarlo. Y únicamente cuando los maestros veían que los sacerdotes veían que ya estaba curado, le daban de alta para que andara nuevamente por el pueblo. Era una enfermedad bastante grave en ese tiempo y hoy en día lo sigue siendo, pero a ese nivel se manejaba en esos tiempos. Entonces, ¿qué dice de la lepra? Nos dice que la lepra puede comenzar con la pérdida, más o menos para que tengan idea, con la pérdida de sensación en algunas partes del cuerpo. Esta enfermedad afecta a los nervios, afecta a los músculos, se atrofian, los tendones se contraen al punto que las manos parecen como garras. Nos dice que después vienen ulceraciones de las manos y pies y luego comienza la pérdida progresiva de los dedos, de los pies y de las manos. Imagínense lo fuerte que era esa enfermedad, hasta que al final la mano o el pie completo se cae, termina cayéndose. La duración de ese tipo de lepra es algo así como 20 a 30 años. Imagínense lo que podía durar esta enfermedad en una persona. Esto era durísimo, más o menos 20 o 30 años. Es un tipo de muerte progresiva en la cual un hombre muere por centímetros. Entonces, estamos hablando de este leproso, de un hombre así que se le acercó a Jesús. En ese tiempo, los maestros rabinos, muchas veces ellos se gloriaban acerca de lo mal que ellos trataban a los leprosos, ¿ya? Eran tratados muy injustamente. Sin embargo, vemos que este leproso vino a Jesús, a pesar de que él no podía andar entre la sociedad, entre la gente. Sabemos que Jesús siempre estaba rodeado de multitud de personas que estaban escuchando su mensaje y que estaban siendo sanados por Jesús. Y a este leproso no le importó todos esos desánimos, todos esos desplantes que él no podía andar por ahí y aún así él se le acerca a Jesús, ya sabiendo cuán terrible era el problema. Ya les acabé de dar las características de esta enfermedad. Era un problema demasiado grave. Y lo más importante es que él sabía que no podía andar mezclándose entre la gente y aún así es como la mujer del flujo de sangre que tampoco le importó. Estas mujeres también con el flujo de sangre, ellas no podían estar mezcladas entre la gente. Él sabía que otra gente había renunciado a él por tener esa condición que él tenía. Mucha gente lo había rechazado y aún así no le importó. Podemos ver que este leproso no tenía nadie que lo quisiera o ninguna persona le iba a decir, camina, yo te llevo donde Jesús, porque al contrario, ellos lo huían a este tipo de personas. Él no tenía un ejemplo de Jesús sanando a un leproso para que le pueda dar esa esperanza de que si sanó a un leproso lo puede hacer conmigo. Él lo único que tenía era, él no tenía tampoco una promesa porque nunca había tenido la oportunidad de hablar con Jesús y que Jesús de pronto le hubiera dicho, no, no te preocupes que yo te voy a sanar. Recordemos que en ese tiempo pues de la época de Jesús, pues no había Biblia. Ellos no tenían Biblia, entonces estaban recién conociendo a Jesús porque estaba caminando con ellos, vivía entre ellos, ¿ya? Él no tenía una invitación que los discípulos le hayan hecho, ven, ven donde el maestro, que tal vez él puede sanarte de esa lepra que tú tienes. Él simplemente era un leproso que era rechazado, que tal vez se habían burlado mucho de él, era un leproso que se sentía avergonzado tal vez delante de la presencia de tanta gente que estaba siguiendo al maestro. Dice que este leproso vino y se postró ante Jesús, ¿ya? Entonces vemos aquí que a pesar de la condición desesperada que tenía este leproso,
él reconoció a Jesús como su Señor. Él no solamente le rogó, si quieres puedes limpiarme, sino que él se postró. Él reconoció la grandeza de ese hombre que estaba caminando por ahí. Él reconoció su grandeza. Él se postró. ¿Cómo adoró Jesús? ¿Cómo adoró a Jesús este leproso? Él se postró en medio de, sabemos que esta enfermedad estaba, las manos se le ponían en curvatura, no sabemos qué posición podía tener el cuerpo, pero posiblemente podemos imaginar que se inclinó o se pudo arrodillar delante de Jesús a pedirle, maestro, si tú quieres, puedes limpiarme, ¿ya? Él se postró diciéndole Señor, él lo honró como Señor y Dios. Recordemos que para los judíos en ese tiempo, ellos no pronunciaban la palabra Dios, para ellos ese nombre era totalmente sagrado. Pero este leproso sí reconoció a Jesús. La mayoría de gente le decía maestro, pero este leproso sí le dice Señor, lo está reconociendo como su Señor. Él se postra ante Jesús con humildad, ¿ya? Él le deja una petición a la voluntad de Jesús. Él no le dijo, maestro, sáname, sino que le dijo la voluntad, Señor, si quieres, puedes limpiarme. O sea, que se haga tu voluntad en la mía, prácticamente le estaba diciendo el leproso. Él se postra ante Jesús con confianza de que Jesús podía hacerlo más que sano, Jesús podía hacerlo una persona totalmente limpia. Ya, cuando él le dice, si quieres, este leproso más que sanidad, él quería una limpieza. Él quería verse totalmente limpio, no solamente de su lepra, sino de también los efectos que habían en su vida, los efectos que habían en su alma, porque a través de esta enfermedad podemos imaginar que él había tenido ya problemas en su vida, problemas emocionales que lo habían lastimado por haber sido rechazado durante todos estos años que él estuvo con esa lepra, ¿ya? Entonces, él no tenía dudas de la capacidad que Jesús tenía para sanarlo, ¿ya? La única pregunta que él le dijo a Jesús es, si quieres, puedes sanarme, maestro. Si tú quieres, puedes sanarme. Aquí vemos que él creyó en el poder de Jesús. Él no limitó a Jesús. Él no dijo, ¿será que usted me puede sanar? ¿Será que usted me puede ayudar? No, él simplemente le dijo, si quieres. O sea, él sabía que la sanación de él estaba bajo la voluntad de Jesús. Si tú quieres, o sea, él no limitó. Esta enfermedad era algo que ellos mismos sabían que el único que podía sanar esta enfermedad era Dios. Era Dios. Y el maestro apenas se estaba dando a conocer. No todos estaban seguros 100% de que él era ese Mesías que había prometido. Me ayudan con los micrófonos, por. Entonces, él sabía que él sí lo podía sanar, ¿ya? Dice que en ese tiempo la lepra era algo tan desanimante que el sanar a un leproso era prácticamente como comparado con levantarlo de entre los muertos, ¿ya? Entonces, pero aún así, este leproso sabía que todo lo que Jesús necesitaba para sanarlo era querer sanarlo. Él le dijo algo claro, sí, sí puedes, si quieres, perdón, si quieres, puedes sanarme. Aquí vemos que él está creyendo en el poder de Jesús. Amén. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 8, versículo 3? ¿Alguien lo quiere leer? Mateo 8, 3. Amén. Y Jesús, Amén. extendiendo su mano, le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Amén. Entonces, ¿qué dice? Que Jesús amén, Cinti, muchas gracias, mi preciosa. Jesús extiende su mano y le toca. O sea, estas personas ni siquiera las podían tocar. Estas personas tenían que tener cierta distancia de ellos, no podían ser tocadas. Y aún así, Jesús le toca, diciendo, quiero ser limpio. Y al instante, automáticamente, su lepra desapareció. Este fue un toque muy valiente y muy compasivo que Jesús tuvo con el leproso. ¿Ya?
la idea vemos acá es que ellos tenían que conservar su distancia, pero aún así Jesús decidió extender su mano y tocarlo. Esto iba totalmente en contra de la ley ceremonial, en contra de la ley de los judíos tocar a un leproso. Por eso los judíos rechazaron mucho a Jesús, porque dicen que él se iba en contra de todas las leyes humanas que ellos habían colocado. Eso estaba en contra de la ley de ellos llegar a tocar a un leproso. Aún así, Jesús lo hizo, ya. Como Jesús le toca a este leproso, vemos que él fue sano, ya. Y Jesús realmente no tenía necesidad de tocarlo. Jesús únicamente podía, con una simple palabra, lanzar una palabra para que él fuera sano, pero vemos el gesto que él tuvo de tener misericordia, de extender su mano, de tocarlo, ya. Él lo tocó y lo sanó. Aquí, ¿qué está haciendo él? Teniendo un acto de misericordia. Recordemos que prácticamente todo lo que Jesús hacía caminando con los seguidores, con sus discípulos, era enseñándole a sus discípulos cómo debían vivir ellos después de, qué es lo que Él espera que nosotros hagamos. Entonces, todas estas cositas fueron cosas muy claves, porque simplemente Jesús hubiera podido decir, sé limpio, sin tocarlo, pero aún así Él estaba haciendo gestos de misericordia y de amor y de no rechazar, y que sabemos, como lo vimos ya en Santiago, bueno, los devocionales de TikTok, que en Jesús no hay preferencias, ya, Él no escatima a nadie, para Él todos somos iguales. Entonces, aquí podemos ver ese acto de misericordia que Él tuvo. En Marcos capítulo 1, versículo 41, ¿qué nos dice? ¿Alguien lo quiere leer? Marcos capítulo 1, versículo 41. Marcos 1:41. Amén. Amén. Y seguimos honrando al Padre. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Amén. Amén. Entonces aquí vemos que Marcos dice, y Jesús teniendo misericordia de él, ¿ya? Entonces aquí podemos ver que qué hizo Jesús. Este leproso tal vez había pasado mucho tiempo sin tener un acto de misericordia hacia él. Y Jesús no únicamente le dijo que fuera sano, sino que Jesús al tocarlo le está demostrando hay un acto de misericordia, le está dando alivio a su corazón de que hay alguien que no lo está rechazando por la condición que él tiene, ¿ya? Y él dice, quiero, esa es la afirmación que Jesús está dando. Él simplemente le responde al enfermo, al leproso, sí quiero limpiarte, sí quiero sanarte, ¿ya? Entonces, esto es muy clave porque muchas veces, chicas, hay gente que dice, yo no sé si Dios me quiera sanar. Realmente Dios nos quiere sanar. Y la palabra del Señor nos dice que por las llagas de Cristo nosotros hemos sido sanados. Nos está hablando en tiempo pasado. O sea que ya la sanidad se estableció por medio de la sangre del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí se estableció tu sanidad y se estableció mi sanidad. Entonces realmente nosotros ya estamos sanos. Sabemos que y hemos aprendido por medio de mi esposo y por medio de la palabra de Dios que las enfermedades vienen por causa de qué? Del pecado, que son espíritus. Entonces nosotros tenemos que renunciar a nuestros pecados. En estos días, en un live que yo hice, una chica muy desesperada me pidió oración por su hijo que no bajaba su fiebre y lo tenía hospitalizado, un niño de 10 años creo que era, y lo primero que yo le dije fue eso, ¿no? ¿Qué puertas has abierto al pecado
qué pecado has cometido, porque pues nuestros hijos lamentablemente pagan las consecuencias de nuestras malas acciones. Entonces yo le dije, pídele al Espíritu Santo que te revele y pídele perdón y vamos a orar por tu hijo. Y oramos y para la gloria de Dios, ella dice que cuando terminó, ella dice que sí, efectivamente ella pidió perdón a Dios por lo que ella había hecho, pero que apenas terminó el en vivo, su hijo fue sano y le dieron de alta, o sea, ya le había bajado la fiebre, le habían dado de alta. Entonces, realmente la enfermedad ya Jesús la venció en la cruz del Calvario. Nosotros abrimos puertas para que, portones espirituales, para que estas enfermedades vengan sobre nosotros, pero Jesús sí quiere sanarnos. Jesús sí quiere sanarnos. Recordemos que él dijo, al que cree, todo le es posible, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Y al instante su lepra desapareció. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La vida del leproso que él había tenido segundos antes de acercarse a Jesús desapareció por completo. O sea, desapareció. Este tenía una piel nueva, este tenía una vida nueva a partir de ese momento. Él no solamente fue sanado como Jesús, como él le pidió a Jesús, sino que también fue limpio. Él fue limpio, ¿ya? ¿Qué dijo Jesús en Mateo 7:7? Pedid y se os dará. Y esto fue lo que el leproso dijo. Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes sanarme. Entonces, esta es la primera sanidad individual que nos muestra el Evangelio de Mateo, la del leproso, ¿ya? ¿Qué nos dice Mateo 4:23 bueno, eso ya lo leímos, 23 al 24, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos y los sanó. Pero aquí Mateo nos está hablando, esto fue antes, pero acá Mateo nos está hablando de un caso específico y un caso muy especial y muy imposible, que era la sanidad de una lepra. Entonces, ¿qué nos dice el versículo 4 de Mateo 8? ¿Alguien lo quiere leer? Versículo 4 de Mateo 8. Jenny tiene la mano levantadita, no sé si lo quieres leer. Amén. Amén. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, más ve, muéstrale al sacerdote y ofrece el presente que mandó Moisés para testimonio a ellos. Amén. Entonces aquí Jesús le está diciendo, no le digas a nadie, y lo mandó a que se mostrara al sacerdote. Y aparte le dice algo muy clave. Mire, yo leyendo esto hoy, familia, yo les voy a decir algo. Hay un apóstol que se llama Catherine y esta mujer hace muchos milagros de sanidad. Dios la usa a ella no hace, Dios la usa a ella para hacer muchos milagros de sanidad y ella echa fuera demonios y ella ni siquiera grita, ella simplemente dice, en el nombre de Jesús te ordeno que salgas, y es increíble ver cómo Dios la utiliza y todos los demonios salen alborotados. Pero ¿qué pasa? Ella en una enseñanza decía que cuando Dios hacía un milagro en nosotros, cuando nos sanaba de alguna enfermedad o nos hacía libres de algún demonio, un espíritu, era necesario pagar una ofrenda. Cuando ella dice esto, un poco de gente la criticó como ustedes no se imaginan, que eso no se hace, que eso no es bíblico, que eso, y realmente yo cuando hoy estudiaba esto, yo le decía a mi esposo, wow, mira, aquí el mismo Jesús le dice al leproso, ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Sí es bíblico dar una ofrenda de agradecimiento.
Esto sí es bíblico. Yo digo, es increíble porque mucha gente la juzgó a ella por eso y ella simplemente está enseñando la palabra. Ya ella, la responsabilidad de nosotros es enseñar la palabra y hay principios espirituales y leyes espirituales que se cumplen, que se tienen que cumplir porque ya están escritas, porque ya son decretos que se han levantado. Entonces, él le dice aquí muy clarito, ve y muéstrate al sacerdote. ¿Por qué se tenía que mostrar al sacerdote? Porque era el sacerdote el que verificaba que el leproso ya esté limpio y el que le daba como el alta para que ya él pudiera andar en el pueblo sin que la gente le oya. Ya era como la certificación de que ya tú estás sano. Por eso le dijo, ve y muéstrate ante el sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Pero esa ofrenda que ordenó Moisés fue ordenada por Dios. Dios se la mandó a Moisés en Levítico. Ya les voy a decir cuál es el pasaje de Levítico. Levítico 14, ahí están las ofrendas. En ese tiempo hasta el más pobre tenía que ofrendar. Hasta el más pobre tenía que ofrendar. No es excusa, es que yo no gano mucho, es que yo no eso. El enemigo conoce muy bien los principios espirituales. Yo le decía en estos días a alguien, no prestes dinero, porque el enemigo conoce los principios bíblicos y la verdad es que debemos de tratar de entre lo que menos podamos pedir dinero prestado, ya que cuando tú pidas dinero es porque en verdad lo necesitas urgente, que es un caso de vida o muerte, pero no cojamos por hábito estar prestando dinero, porque la palabra nos dice que el que presta dinero, esclavo vive de la deuda. Entonces el enemigo es muy astuto. Y el enemigo se conoce los principios espirituales. Entonces el enemigo, no, pues pide prestado aquí, pide prestado allá, pero porque él sabe que si tú pides prestado, ya se abre ahí un decreto para ti y vea, ella pide prestada muy frecuentemente, entonces pues vamos a hacerla que trabaje para pagar deudas. Y siempre vas a estar trabajando para pagar deudas y deudas y deudas. Entonces, de verdad que también hay principios bíblicos cuando se ofrenda, cuando se diezma, cuando se siembra, cuando se dan primicias. Hay principios bíblicos de prosperidad. Entonces el enemigo siempre va a decir, no lo hagas porque es que no tienes dinero. Y en el Antiguo Testamento, hasta el más pobre tenía que ofrendar, hasta el más pobre. No lo mismo, pero sí tenía que llevar una ofrenda al templo. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Ve y preséntate ante el sacerdote. No le digas esto a nadie. Muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Jesús estaba haciendo validar algo que estaba en el Antiguo Testamento. Y ojo, estamos en el Nuevo Testamento, ¿ya? Porque hay gente que dice, no, pero eso era en el Antiguo Testamento y eso Jesús vino y todo fue diferente y la gente no lee la Biblia. La gente solo escucha a gente que tampoco lee la Biblia, ¿ya? Entonces, es importante, familia, que leamos la Biblia, que escudriñemos las escrituras. Jesús nunca vino a abolir la ley, él vino a que se cumpliera. Él mismo le dijo, ve al sacerdote, porque así tenía que ser en los tiempos bíblicos. Jesús, muy maestro que era, aún así es el sacerdote el que te tiene que ver sano y el que tiene que decir, tú ya puedes andar por el pueblo sin que la gente te rechace. Y al sacerdote le vas a pagar la ofrenda que Moisés mandó. Entonces, él estaba haciendo algo, valer algo que estaba en el Antiguo Testamento. Sí me estoy dando a entender. Entonces, cuando él dice no lo digas a nadie, es porque en ese momento no era el tiempo de Jesús. Él todavía no podía como, no se podía revelar, no había llegado como la hora en que supieran es él es el maestro, él es el salvador. Entonces él simplemente le dice, no tienes por qué hacer rumor de esto y más bien preséntate ante el sacerdote. Ya, pero ¿qué nos dice Marcos? Este leproso hizo exactamente todo lo contrario. Él como buen comunicador y yo me imagino de lo contento que estaba, él se fue a contarle a todo el mundo que había sido sano, ¿no? Eso lo vemos en Marcos capítulo 1, versículo 44 y 45. ¿Alguien lo quiere leer? Marcos 1, 44 y 45.
Ruth, Amén, ahí Johanna, yo lo leo. o Jessie, bueno, al fin, cualquiera de Cuaren- las dos. 44 y 45. Ajá, Bueno, la palabra la leo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada. Si no ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Amén. amén. Entonces, hizo todo lo contrario. Él fue y lo pregonó a todo el mundo, ¿ya? Cuando él le dice que se muestre al sacerdote, lo que yo les expliqué ya, él ordenó dar testimonio a los sacerdotes. Él tenía que dar testimonio a los sacerdotes. Y ese era el testimonio, ya soy sano, ya soy limpio. Y es que me limpió el Señor Jesús, ni siquiera me limpiaron ustedes. Porque en ese tiempo eran los sacerdotes los que debían limpiar al leproso. Y eso que milagros realmente que Dios hacía, porque era un milagro prácticamente como levantar a un muerto de la tumba. Entonces eran los sacerdotes que lo encerraban en un tiempo en un cuarto y iban de vez en cuando a mirarle cómo seguían las heridas de su piel y todo eso, y hasta que no lo vieran sano, le pasaban sus medicaciones naturales que ellos usaban en ese tiempo, y hasta ahí no le daban de alta. Entonces aquí pues como que, wow, ¿quién te sanó? ¿Quién te purificó? Entonces él tenía que ir a mostrarle a los sacerdotes, ¿ya? Y cuando ellos reportan, este hombre reporta su sanidad, pues ellos tenían que realizar esa ceremonia ordenada por Dios a través de Moisés en Levítico capítulo 14, ¿ya? Entonces, el ir también al sacerdote significaba que el leproso volvía como a su libertad, ¿ya? Porque esa libertad se la daban los sacerdotes, ¿ya? Entonces, ¿cuál era la ofrenda? Eso lo vemos en Levítico 14:10. En ese tiempo sabemos que ellos hacían ofrendas de sacrificios de los animalitos. Entonces ahí vemos la ofrenda que Dios le manda a Moisés cada vez que ellos eran sanados, qué ofrenda tenían que dar. Eso está en Levíticos capítulo 14. Ahí lo pueden leer ustedes con más detalle en su casa, cómo era la manera en que ellos ofrendaban sus animalitos en ese tiempo, y si la persona era muy pobre, entonces qué tipo de animal tenían que llevar también para ofrendar. Entonces, familia, hoy en día la lepra representa en nosotros el pecado. Eso representa la lepra en nosotros. También está representando el pecado, y sabemos que cuando nos acercamos a Jesús, pues Jesús nos limpia. Él no solamente nos sana, sino que Él también nos limpia de toda la inmundicia que nosotros traemos cuando venimos a Cristo. Es que podamos aprender que Jesús sí quiere sanarnos, que de hecho Él ya murió en la cruz del Calvario por nuestra sanidad, que podamos entender que su palabra nos dice: al que cree, todo le es posible, que tenemos que tener una actitud humilde de creer que Jesús puede hacer eso que ha sido tan imposible. Mire, hoy con mi esposo hablábamos un testimonio que él escuchó de un pastor, y él decía que a su madre le habían detectado un cáncer y que los médicos habían dicho que no pasaba de un mes. Entonces, que tenían que ese mes hacerle a la mujer más feliz del mundo y darle sus mejores días, y que si pasaba de un mes, no iba a pasar de 2 meses. Entonces, él dice que él recuerda que su madre llegó a su casa con su padre después de lo que el médico dijo, y lo que hicieron fue arrodillarse. Se postró con su esposo y dijeron: los médicos dicen esto, pero tú das la última palabra. Y si tú quieres, tú puedes sanarme, y yo sé que tú lo puedes hacer porque esa sanidad tú ya me la diste en la cruz del Calvario. Así que yo no acepto esta enfermedad
y yo declaro y te doy gracias por mi sanidad. Ella no aceptó lo que el médico dijo, su esposo tampoco. Esa fue la oración que ellos hicieron. Y él dice que fue la única vez que le pidieron al Señor que la sanara, que ya todos los días que ella le buscaba en oración a Dios, no era para recordarle que la sanara, sino para darle gracias porque ya la había sanado. Entonces todos los días ella le decía, gracias porque me sanaste, gracias por mi sanidad. Y siempre haciendo, ¿qué nos dice la palabra? Que nosotros debemos declarar las cosas que no son como si ya fueran, que caminamos por fe y no por vista. Entonces ella todos los días le daba gracias porque me sanaste, gracias porque me sanaste. ¿Y qué pasó? Han pasado 38 años y la madre todavía sigue sanita, viviendo y tiene un ministerio de sanidad y está ayudando a las mujeres y a los hombres que padecen de tipos de enfermedades en su fe para que sean sanos. Entonces, familia, si hay un Dios que todo lo puede, realmente todo está en la mente, todo está lo que nosotros nos dejamos trabajar en nuestra mente. El efecto placebo, no sé si alguien ha escuchado hablar del efecto placebo. El efecto placebo es depositando una fe en, si yo te puedo dar a ti y te digo, oye, Fernanda, sufres de dolores de cabeza, esto es buenísimo para el dolor de cabeza, y resulta que eso que yo te estoy dando ni siquiera es para el dolor de cabeza. Entonces tú te crees tanto que apenas te lo tomes te va a quitar el dolor de cabeza y nunca más vas a volver a sufrir, y crees tanto y depositas tanto la fe en esa medicación que te estoy dando que cuando te la tomas en verdad te quita el dolor de cabeza y no te vuelve a dar dolor de cabeza. Pero es porque en dónde estamos depositando nosotros nuestra fe. ¿Qué estamos haciendo? O sea, la fe la podemos usar de dos maneras, o para vivir o para morir. Porque así como pensamos tanto en lo negativo, se cumple. Entonces, eso negativo, reemplacémoslo por pensamientos positivos. Porque tenemos que seguir pensando siempre en la enfermedad, en la escasez, en la miseria? ¿Por qué no más bien empezamos a agradecer a Dios por eso que no estamos viendo, pero que ya sabemos que sí está, porque es que ya las bendiciones están para nosotros? Pero si nosotros no lo vemos en nuestra imaginación, pues no lo vamos a ver físicamente. Entonces entendamos que Dios sí quiere sanarnos, que no sé, Dios como que no me quiere sanar, yo vivo enferma, y cuando no es una enfermedad es la otra. No es que Dios no te quiera sanar, es que tus palabras no ayudan a que seas sano, porque siempre estamos atándonos con nuestras palabras, siempre estamos diciendo, siempre estoy enfermo, siempre los médicos no le creamos lo que dicen los médicos. Ellos simplemente tienen que transmitir una información, pero nosotros tenemos la información más hermosa, que es la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios dice lo que Dios espera para nosotros. Dios no quiere que nadie se muera de un cáncer. Dios no quiere que los niños se mueran de un cáncer. Dios no quiere eso, familia. A veces la gente dice, ay, esa era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios. La palabra del Señor nos dice que el promedio de vida de una persona debe ser hasta los 100 años. Dios no quiere que una persona se muera a los 15, a los 20 años, a los 8 años. Esa no es la voluntad de Dios. Lo que pasa es que abrimos portones espirituales para que vengan maldiciones sobre nuestras vidas, y lo peor de todo es que después la gente está culpando a Dios y la gente después está diciendo, pero ¿por qué Dios permite? No es que Dios permita, es que nosotros escogemos el camino que no debemos de andar, es que nosotros escogemos la puerta ancha, que es la puerta que nos habló la otra vez Jessie, que es la que te lleva a la perdición y es la que todo el mundo entra por ella. Y esa puerta ancha no solamente nos lleva a la perdición, sino que nos lleva a coger todas las maldiciones también para nosotros, porque la maldición no viene sin causa, dice la palabra. Entonces yo les invito a que le creamos a Dios, a que no le creamos a las circunstancias, y que si estás pasando un tiempo de salud fuerte, que le pidas al Espíritu Santo que te muestre en qué has pecado, en qué has fallado, qué pecado hay oculto que no has confesado, y ni siquiera eso, que Él te muestre qué pecados hay en tu familia, que ellos hayan cometido en contra de Dios. Amén. Pídele perdón a Dios por esos pecados y pídele que te sane.
Y después de que tú le pidas que te sane, todos los días te invito a que hagas como esta mujer de fe. No te acerques nuevamente a pedirle como si no te hubiera sanado, sino agradeciendo. Gracias porque he sido sana. Gracias porque mis hijos los restauraste. Gracias por mis finanzas. O sea, la fe es confesando, declarando lo que no ves, llamando las cosas que no son como si fueran. Amén. Eso, familia, es la enseñanza de hoy. El miércoles les voy a dar una enseñanza muy importante. De verdad que les pido el favor que no se la pierdan. El Señor me ha venido preparando en esta enseñanza, yo creo que más de 2 meses. He estado investigando por un lado, por otro, escuchando muchas prédicas, leyendo libros y sacando mucha información. Si en tu vida tal vez has sentido que pido lo mismo y las cosas no cambian y las cosas no mejoran y me siento estancado y las finanzas no avanzan y siempre las deudas y siempre los problemas y mis hijos en esto y siempre hay muerte y siempre hay abortos. Y si ese es tu caso y si conoces a alguien que está pasando por esta situación, yo te invito a que invites el miércoles a esa persona. Ya el Señor me mostró que es tiempo de dar esta enseñanza porque hay que cortar con maldiciones que nosotros cargamos aún sin darnos cuenta desde nuestros abuelos, desde nuestros tatarabuelos, y a veces el estancamiento que nosotros tenemos es porque estamos cargando con un pecado que no nos corresponde, porque la palabra del Señor dice la maldición viene sin causa y a veces ya nosotros hemos pedido perdón por todos nuestros pecados, pero resulta que todavía hay pecados que estamos cargando de nuestros antepasados y eso nos está afectando. Es un tipo de oración que nos enseñó Jesús y que no lo enseñan mucho en las iglesias. Muy pocas iglesias veo hablar de este tema, pero es necesario que la gente lo sepa, ¿ya? Amén. Entonces vamos a invitar a las personas que ustedes puedan. De una vez les digo, pidámosle al Espíritu Santo para que vayamos ganando terreno. Esto es algo que yo ya lo hice, pero me llevó tiempo ir a este nivel de oración que les voy a enseñar, porque antes de llegar a este nivel de oración, antes de meterte con el Padre, a buscarlo como Jesús nos enseñó, hay que hacer un inventario moral. Hay que hacer un inventario moral y ese inventario moral es pedirle al Espíritu Santo que te revele qué pecados has cometido que necesites pedir perdón, aún desde tu niñez, aún desde que eras niño, y que te muestre qué pecados han cometido nuestros padres y nuestros abuelos, qué pecados han cometido ellos en contra de Dios, de los cuales tú tengas que pedir perdón por ellos. No importa si ya fallecieron, no importa. Por favor, silenciemos micrófonos, dicen por ahí. A ver. No se Joanita. escucha. Yo, Ya. tú Ya. silenciaste su micrófono. Ya, chicas, gracias por avisarme. Entonces, le he estado pidiendo al Señor qué más me falta y el Señor me ha revelado hasta por sueños pecados de cuando era pequeñita, cosas que mi madre hizo, ya, y esto no es para que juzguemos a nuestros padres, no, esto es para nosotros colocarnos al día con Dios y cerrar eso, pedir perdón, porque recordemos que la sangre de Jesús vino a perdonar todos esos pecados de nosotros, pero necesitamos confesarlos para ser libres y para cortar con esas maldiciones. Pidan al Espíritu Santo que les revele, Él se los va a revelar, estén dispuestos a ser sensibles a lo que el Espíritu Santo les muestra, porque incluso yo en mentorías, cuando he tenido la oportunidad de hablar con las chicas, ellas me han comentado cosas de ellas que el Espíritu me recuerda a mí, que pasó conmigo y también escribo.
esto hay que confesarlo, esto hay que confesarlo. Entonces sean sensibles cuando alguien les hable, porque también el Señor nos habla hasta por medio de las piedras. Él te puede mandar una señal y un recuerdo por medio de algo que está hablando alguien. Todo lo que ustedes sepan que es pecado ante los ojos de Dios, que ustedes sepan que hayan hecho sus familiares, es importante que lo tengan en esa lista, ¿ok? Entonces eso les dejo como tarea, chicos. Es un tema excelente que el Señor nos dio. Jesús nos enseñó 3 tipos de oraciones, cómo llegar a Dios. Y bueno, he venido investigando bastante este tema, ha sido bastante interesante y por cosas que están pasando con gente del ministerio, ya el Señor me muestra que es tiempo de hablarlo, de enseñarlo, de hacerle libre a la gente. Amén. Entonces, les invito a que no se pierdan el miércoles esa enseñanza. Vamos a orar, familia. ¿Alguien quiere cerrar este tiempo en oración? ¿Alguien quiere colaborar con la oración final? De las mujeres guerreras que hay por aquí. No levanten la mano todas al mismo tiempo. Yo espero que si oren por lo menos en la casa. Amén, Joana. Amén. Dale, mi Jessy. Mi Jessy, si quieres orar por los enfermos, porfa. Ok. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de esta hermosa reunión. Gracias por esa palabra tan hermosa, Señor, por edificarnos, Señor, y por mantenernos, Señor, arraigado a tu Espíritu, Señor, y llevarnos siempre en tu camino. Gracias, eterno Padre, por enseñarnos siempre esa luz, Señor, y por ser nuestro guía en este mundo, a pesar de las dificultades, Señor. A pesar de los problemas, sabemos que confiamos en ti y que tú eres nuestro guardador, Señor, y nuestra fortaleza. Gracias de antemano te damos, Señor, por el día de cada día, Señor, por la misericordia de estar vivos, por tener un techo, Señor, y por tener comida. Gracias por la salud, Padre. Gracias, Señor, por lo que nos das, Señor, porque tú nos das todo lo que necesitamos. Te pedimos, Padre amado, por favor, que mires cada familia, tanto los que están aquí en el grupo como los que no están, Señor. Te pedimos que los visites, Señor, por medio de tu Espíritu, que entres a cada hogar, Señor, y a cada corazón, Señor. Y los ayudes, Señor, a tener más fe y confianza en ti, Señor, que los sanes, que los salves, Señor, que los limpies de todo mal, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que están padeciendo alguna enfermedad, Señor, tanto física como espiritual. Te pedimos liberación por ellos, Señor, que seas tú por medio de tu Espíritu liberándolos y sanándolos en el nombre de Jesús, Padre, que tú pongas alrededor de cada uno de ellos ángeles sobreguardando sus vidas, Señor. Guarda también, Señor, a nuestros hijos e hijas, Señor, guarda nuestra familia, Señor, terrenal, pero sobre todo a nuestra familia y hermanos en Cristo, Señor. Yo te pido por sus familias, por sus hijos e hijas, Padre, que tú seas guiándonos, Señor, y que nos des la fuerza y la sabiduría para poder seguir en tu camino, Señor, y no resbalar. Danos la convicción donde tenemos que andar siempre, Señor, y mantenernos así como nos has mantenido hasta ahora, Señor, unidos y fuertes en el Espíritu. Es un gozo, es un honor tenerte a ti, Señor, y te damos gracias por la salvación, por el rescate que vino a hacer Jesús aquí a esta tierra con nosotros. Estamos agradecidos eternamente y no tenemos otra cosa sino que rendirle nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, amado Padre eterno. Cuídanos y bendícenos esta noche. Pon un cerco de ángeles alrededor de nuestros hogares, Señor, y guarda, Señor, nuestros pensamientos, guarda nuestros corazones, nuestros espíritus, nuestras almas, Señor, y pon fortalezas mentales en nuestros pensamientos, que cada pensamiento que venga a nosotros sea alineado a los tuyos, Señor, y cada palabra que salga de nuestra boca sea alineada a la tuya, Señor. Te bendecimos en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús, Padre amado, y te damos gracias, gloria y honra por tan hermoso amor hacia nosotros. Gracias por esa hermosa creación. Gracias por la hermosa creación de los animales, de los seres humanos, Señor, de la tierra. Estamos gloriosos y agradecidos porque cada día para nosotros es un día nuevo en ti. Gracias
Gracias, eterno Padre, en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo, en nombre de Amén. Amén, familia. Dios me los bendiga a todos. Tenemos 4 minuticos por si alguien quiere hacer una pregunta antes de irnos. Vamos a dejar de grabar. Helen, ¿cómo estás? Espero que estés bien.